Permíteme hacerte una pregunta que podría cambiar por completo el rumbo de tu vida. ¿A quién estás poniendo primero realmente en tu día, en tus decisiones, en tus preocupaciones, en tus prioridades? No lo que dices con tu boca, sino lo que revela tu agenda, tu mente y tus acciones. Porque muchos dicen Dios es primero, pero en la práctica, lo primero que ponen es el miedo, el estrés, la ansiedad, la gente, el dinero, los problemas o sus propios deseos. Y luego se sorprenden cuando la vida se desordena, cuando todo se complica, cuando no encuentran paz y sienten que algo siempre falta. Pero, ¿y si te dijera que en Mateo 6:33, Jesús dejó una ley espiritual inquebrantable que está operando en tu vida, quieras o no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice algunas cosas, no dice si tienes suerte, no dice cuando la vida sea fácil, dice todas. Jesús no estaba dando un consejo bonito, estaba revelando el orden del cielo, y ese orden es claro. Cuando Dios es primero, nada falta. Cuando Dios no es primero, nada funciona. Hoy voy a mostrarte algo que nadie te ha explicado con esta claridad. Poner a Dios primero no es repetir una frase, es un sistema mental, emocional y espiritual que determina si vivirás bajo bendición o bajo desgaste. La mayoría vive atrapada en ciclos interminables porque ponen a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar sin darse cuenta. Lo ponen después del trabajo, después de las emociones, después de los conflictos, después de lo urgente. Y luego cuando todo se desmorona preguntan, ¿por qué Dios no me ayuda? Pero la pregunta real es, ¿por qué yo no estoy honrando el orden que Él estableció para bendecirme? Escúchame bien. Cuando decides poner a Dios primero de verdad, prepárate, porque vendrá orden, vendrá favor, vendrá dirección, vendrá provisión y vendrá paz. Pero también vendrá algo más, situaciones que Dios permitirá para demostrarte si lo tienes en primer lugar o solo de palabra. Ese es el punto donde muchos se confunden y se asustan. Hoy aprenderás por qué. Y antes de continuar, si este mensaje ya comenzó a despertar algo dentro de ti, te pido que te suscribas y le des like a este video. No para números, sino para que sigas recibiendo contenido que te mantenga firme y alineado con el propósito de Dios para tu vida. Poner a Dios primero no comienza con un acto visible ni con un hábito externo. Comienza con un orden interno que solo tú y Dios conocen. Antes de que abras tu agenda, antes de que decidas qué hacer con tu tiempo, antes de que respondas a un mensaje o revises tus pendientes, ya has tomado una decisión espiritual. ¿Quién gobierna tu día? Ese orden interno es lo que Jesús está tratando cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no está hablando de religión, está hablando de prioridad real. Y la prioridad real se revela en lo que buscas primero cuando aparece el conflicto, cuando llega el cansancio, cuando te invade la preocupación o cuando enfrentan tus planes un giro inesperado. Ahí es donde se expone a quién honras en tu corazón. Por eso, la mayoría de las personas piensa que está poniendo a Dios primero, cuando en realidad lo están poniendo como respaldo, como última opción o como solución de emergencia. Dicen Dios toma el control, pero primero consultan sus miedos, sus emociones, su propio entendimiento o las opiniones de otros. Y después, cuando las cosas no salen como esperaban, acuden a Dios pidiéndole que arregle lo que construyeron sin Él. Pero una vida guiada por Dios no se levanta desde el desorden, se levanta desde una estructura espiritual clara, donde Él ocupa el primer lugar antes de que cualquier otra voz tenga derecho a hablar. Jesús conocía esta tendencia humana. Por eso no dijo busquen a Dios, dijo busquen primero. Usó una palabra que ordena, que coloca, que establece jerarquía. Cuando Dios no es primero, la vida se vuelve un rompecabezas con piezas que nunca encajan del todo. Puedes tener talento, esfuerzo, inteligencia, contactos o capacidad, pero nada encaja porque el orden está invertido. Un orden invertido produce desgaste, confusión y frustración. Un orden correcto produce paz, dirección y resultados que no dependen de tu fuerza.
sino de la intervención divina. Jesús promete que todas las cosas serán añadidas, pero esa promesa tiene una condición: que lo pongas primero. Y aquí aparece un punto que casi nadie quiere admitir. Poner a Dios primero implica renunciar al control. Implica aceptar que Él decide el ritmo, la ruta y los tiempos. Implica creer que sus caminos son más altos que los tuyos, incluso cuando tus emociones quieren dictar otra cosa. Implica aceptar que habrá momentos en los que Dios permitirá situaciones incómodas solo para mostrar si de verdad lo tienes en primer lugar o si tu fe depende de que las cosas salgan como tú quieres. Y aquí es donde muchos se asustan, porque poner a Dios primero no es una frase bonita, es una declaración de guerra contra todo lo que quiere ocupar ese lugar. El ego quiere ser primero, la ansiedad quiere ser primero, el miedo quiere ser primero, el orgullo quiere ser primero, el deseo de controlar quiere ser primero, las urgencias del día quieren ser primeras, y cuando Dios te dice, ponme primero, te está enseñando a gobernar tu espíritu sobre todo aquello que intenta gobernarte a ti. Este proceso también exige una revisión honesta de lo que consideras prioridad. Si tus decisiones se basan en comodidad, en evitar conflictos, en impresionar a otros o en vivir sin incomodidades, entonces Dios todavía no es primero. Tus emociones lo son. Para que Dios sea primero, tienes que aprender a consultarlo antes de actuar, a obedecer incluso cuando no entiendes, a detenerte cuando Él te dice espera y avanzar cuando Él te dice ahora. Ese orden obliga a tu alma a alinearse. Por eso Jesús dijo que no te preocupes por el mañana, porque cuando Dios es primero, la preocupación pierde su fuerza. Él se encarga de lo que tú no puedes controlar. Él administra lo que está fuera de tu alcance. Él suple lo que tú no puedes producir. Él abre lo que tú no puedes forzar. Y esa es la razón por la que muchas vidas están estancadas, porque quieren que Dios añada sin haber puesto el fundamento correcto. Quieren recibir resultados divinos con estructuras humanas, pero Dios no bendice un orden que lo excluye. Él bendice un orden donde Él es el centro. Cuando aceptas esto, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde la prisa y comienzas a vivir desde la dirección. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a actuar por propósito. Dejas de perseguir cosas que nunca llenan y comienzas a atraer lo que Dios ya tenía preparado para ti. Ese es el impacto real de poner a Dios primero. No es un acto religioso, es un cambio de gobierno dentro de tu vida. Poner a Dios primero exige reconocer una realidad que la mayoría jamás se detiene a analizar. Tu vida siempre está siendo guiada por aquello que consideras más urgente. Si lo más urgente para ti es resolver un problema, ese problema gobierna tu día. Si lo más urgente es calmar una emoción, esa emoción toma el control. Si lo más urgente es complacer a alguien, esa persona dirige tus decisiones. Pero cuando lo más urgente es honrar a Dios, entonces Dios gobierna. Y aquí está la clave que Jesús enseñó sin rodeos. La vida se ordena cuando la prioridad correcta está en el lugar correcto. Muchos creyentes viven en caos no porque Dios no los ame o no porque Dios no quiera ayudarlos, sino porque están funcionando fuera del diseño. Dios nunca creó al ser humano para vivir desde la ansiedad. Lo creó para vivir desde la obediencia. Nunca lo creó para vivir desde el miedo. Lo creó para vivir desde la fe. Nunca lo creó para vivir desde el control. Lo creó para descansar en la dirección divina. Cuando entiendes eso, te das cuenta de algo profundo. Poner a Dios primero no es solo un acto espiritual, es un acto de inteligencia. Porque cuando Él ocupa el primer lugar, todas las demás áreas encuentran su sitio. La razón por la que Mateo 6:33 es tan poderoso es porque no es un versículo motivacional, es una ley espiritual. Dios primero, luego lo demás. Pero esa ley se manifiesta con mayor fuerza cuando decides aplicarla incluso en los días difíciles. Todos pueden decir, Dios primero, cuando todo está bien, pero cuando las cosas se complican, cuando aparece la incertidumbre, cuando surge una presión inesperada, cuando un resultado no llega o cuando una puerta se cierra,
Ahí se expone si Dios realmente es primero o solo es parte de tu discurso espiritual. Dios permite esos momentos no para confundirte, sino para fortalecerte. Cada vez que enfrentas una situación inesperada, Él observa hacia dónde se inclina tu corazón. Observa si buscas soluciones humanas antes que su voluntad. Observa si tus emociones hablan más fuerte que su palabra. Observa si tu mente huye hacia la preocupación antes de correr hacia su presencia. Y si te encuentras repitiendo viejos patrones, no es para condenarte, es para mostrarte qué áreas de tu interior todavía no han sido entregadas por completo. Porque poner a Dios primero implica rendir zonas específicas de tu vida, tus temores, tus decisiones, tu manera de reaccionar, tus expectativas, tus tiempos y tus deseos. Nada queda fuera. Es una rendición total que abre puertas que nunca podrían abrirse por esfuerzo humano. Cuando decides hacerlo, comienzas a notar que tu espíritu reacciona de forma distinta. Donde antes perdías la calma, ahora encuentras estabilidad. Donde antes buscabas controlar, ahora sueltas. Donde antes te apresurabas, ahora esperas. Donde antes vivías bajo presión, ahora caminas bajo dirección. Y este cambio no es emocional, es espiritual. Sucede porque tu corazón reconoce a quién pertenece tu primer lugar. Por eso quiero que hagas algo importante mientras avanzamos en este mensaje. Si sientes que Dios ya está empezando a tocar áreas que necesitas ordenar, deja un comentario diciendo: hoy decido poner a Dios primero. Escríbelo como un acto de fe y compromiso. A veces, una frase escrita abre un quebranto interior que permite al Espíritu Santo comenzar una obra profunda. Además, eso nos ayuda a saber a quién acompañar en oración. Volviendo al tema, cuando Jesús dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios», Él estaba enseñando algo mucho más profundo de lo que parece. Tu mente siempre buscará primero aquello que más amas. Si amas tu seguridad personal, buscarás respuestas humanas. Si amas tu comodidad, buscarás lo que te haga evitar el esfuerzo. Si amas la aprobación de otros, buscarás ser aceptado. Pero si amas a Dios por encima de todo, lo buscarás a Él primero. Y esa búsqueda genuina produce una alineación interna que ninguna fuerza del mundo puede deshacer. Una vida que pone a Dios primero desarrolla algo que es imposible producir desde la carne: estabilidad espiritual. Esa estabilidad no depende de resultados favorables, depende del orden interno que has establecido. Una persona que ha puesto a Dios primero puede atravesar temporadas inciertas sin caer en desesperación. Puede enfrentar decisiones importantes sin entrar en pánico. Puede estar en medio del conflicto sin perder su identidad. Eso no es casualidad. Eso es fruto del orden divino actuando sin interrupción. El reino de Dios no se manifiesta donde existe desorden. Se manifiesta donde existe un corazón alineado. Y la alineación comienza con una decisión que se renueva cada mañana. Dios primero, lo demás después. Una de las razones por las que a tantas personas les cuesta poner a Dios primero es porque viven atrapadas en un sistema emocional que ha gobernado su vida durante años. Las emociones han aprendido a hablar más fuerte que la fe. Los pensamientos han aprendido a moverse antes que la obediencia. Las urgencias han aprendido a adelantarse al propósito. Por eso, cuando Jesús pide prioridad, la carne se resiste. No porque no lo ames, sino porque tu interior está acostumbrado a reaccionar antes de consultar. Y esa reacción automática es uno de los mayores enemigos del orden divino. Poner a Dios primero implica romper ese automatismo interno y reemplazarlo con una convicción espiritual que te haga responder desde la fe antes que desde el impulso. La mayoría no logra esta transición porque están esperando sentir que Dios es primero. Pero Jesús no dijo, sientan primeramente. Dijo, busquen primeramente. Esa palabra deja claro que este principio no depende de emociones, sino de una decisión consciente. Dios no puede ocupar el primer lugar en tu vida mientras lo sigas buscando desde la emoción. Él ocupa el primer lugar cuando lo buscas desde la convicción.
Y esa convicción se forma cuando entiendes cómo opera el mundo espiritual. Cuando tú pones a Dios primero, no solo ordenas tu vida, también desatas un movimiento en el cielo. Ese movimiento activa provisión, dirección y protección de una manera que jamás podrías generar por ti mismo. Pero cuando pones cualquier otra cosa en primer lugar, generas un movimiento opuesto, desgaste, confusión y carga innecesaria. La mayoría vive bajo desgaste porque han puesto la preocupación primero. Viven anticipando problemas, cargando escenarios que aún no existen y tratando de resolver cosas que no les corresponden. Pero Jesús fue claro: no os afanéis por el día de mañana. Esa frase no es un consejo, es un mandato. Él no te está diciendo que ignores tus responsabilidades, te está diciendo que no cedas el primer lugar a la ansiedad. Porque cuando la ansiedad toma el primer lugar, tu mente deja de escuchar a Dios. Tu visión se nubla, tus decisiones se vuelven impulsivas, tu corazón se inclina hacia lo terrenal, y sin darte cuenta, estás viviendo desde un sistema de pensamiento que nunca fue diseñado para sostenerte. Poner a Dios primero es una estrategia espiritual para recuperar claridad. Cuando Él está al frente, el ruido interno pierde fuerza, la presión disminuye, la ansiedad se somete, no porque los problemas desaparezcan, sino porque su voz se vuelve la voz dominante en tu interior. Esa voz te recuerda quién eres, te recuerda quién está contigo, te recuerda que tus tiempos no están en manos del caos, sino en manos del Creador. Y esa verdad ordena tu mundo interior. Para poner a Dios primero necesitas aprender algo fundamental. No puedes seguir actuando como dueño de tu vida y esperar resultados de alguien que no estás dejando gobernar. Dios no bendice el desorden de un corazón que quiere controlarlo todo. Él bendice la rendición, incluso cuando duele, incluso cuando es incómoda, incluso cuando va en contra de lo que tu carne quiere hacer. Porque la prioridad espiritual no se revela en los días fáciles. Se revela cuando lo que Dios pide confronta tu comodidad. Cuando necesitas perdonar y no quieres. Cuando necesitas esperar y te impacientas. Cuando necesitas renunciar a algo que te ata. Cuando necesitas obedecer sin entender. Ahí se ve si Él es primero, y ese punto es crucial, porque muchos piensan que poner a Dios primero consiste solo en orar temprano o leer la Biblia antes de empezar el día. Esas cosas son esenciales, pero no son el todo. Dios es primero cuando su voluntad domina tu decisión. Es primero cuando su verdad pesa más que tu opinión. Es primero cuando su dirección es más importante que tu deseo. Es primero cuando su paz tiene más autoridad que tu temor. Ese es el verdadero orden. Cuando comienzas a operar desde ese nivel, tu vida adquiere una solidez que no viene de ti. Ya no reaccionas desde inseguridad, sino desde convicción. Ya no decides desde presión, sino desde propósito. Ya no interpretas desde la carne, sino desde la perspectiva del reino. Y cada decisión tomada desde ese orden atraerá una consecuencia espiritual que terminará manifestándose en tu vida diaria. Porque Dios siempre honra al que lo honra. Y ponerlo primero es la máxima expresión de honra que una persona puede darle. Cuando lo haces, estás declarando con tu vida: tú eres mi fuente, mi guía y mi seguridad. Y cuando Dios escucha esa declaración, responde con bendición, con dirección y con provisión en el momento exacto. Una de las señales más claras de que una persona todavía no ha puesto a Dios primero es la forma en que reacciona ante la incertidumbre. Cuando aparece algo inesperado, cuando un plan se interrumpe, cuando una puerta parece cerrarse o cuando una circunstancia sale de control, esa reacción revela quién realmente ocupa el primer lugar en su interior. Si lo primero que surge es temor, entonces el temor es el que ocupa el primer puesto. Si lo primero que surge es ansiedad, entonces la ansiedad es la que gobierna. Si lo primero que surge es desesperación, entonces la desesperación tiene más autoridad que la fe. Pero cuando Dios ocupa de verdad el primer lugar, tu reacción cambia por completo. No porque seas perfecto, sino porque tu corazón está entrenado para mirar hacia Él antes de mirar hacia el problema. Eso no es algo que se improvisa.
es fruto de formar un espíritu disciplinado, capaz de mantenerse firme, aun cuando tus emociones reclaman lo contrario. Por eso Jesús enseñó que la vida del creyente debe fundamentarse en aquello que no se mueve. Cuando Dios es primero, tú aprendes a reconocer que la incertidumbre no es una señal de peligro, sino una invitación a confiar. La incertidumbre expone las áreas donde todavía intentas vivir por tu propia fuerza. Cada vez que aparece, te muestra una parte de tu interior que aún no ha sido alineada con la confianza absoluta en Dios. Y en lugar de asustarte, deberías verla como una oportunidad para crecer espiritualmente. La mayoría de las personas teme perder el control, pero el control nunca fue una responsabilidad que Dios te asignó. Él te pidió obediencia, sabiduría y discernimiento, pero jamás te pidió que dominaras aquello que está fuera de tu alcance. Cuando intentas controlar lo incontrolable, tu alma se cansa, tu mente se desgasta y tu espíritu pierde sensibilidad. Esa es la consecuencia inevitable de poner tu entendimiento primero y a Dios después. Por eso, cada vez que decides poner a Dios primero, comienzas a experimentar algo esencial: descanso interno. No descanso por ausencia de problemas, sino descanso porque tu espíritu reconoce que no depende de tu capacidad mantener todo en orden. Ese descanso no es pasividad, es alineación. Es saber que, aunque no entiendas lo que está pasando, Él sí lo entiende. Es saber que, aunque no veas el camino completo, Él ya está en el final del proceso. Es saber que, aunque tus emociones quieran apresurarte, Él administra los tiempos con precisión divina. Cuando esta verdad se vuelve una convicción, tu mente deja de pelear con la realidad. Ya no te frustras por lo que no puedes cambiar. Ya no te desgastas por lo que no puedes controlar. Ya no intentas acelerar lo que Dios no ha autorizado. En lugar de eso, aprendes a caminar en paz mientras Dios trabaja en lo oculto. Esa es la marca de alguien que lo ha puesto primero. Puede esperar sin desgastarse. La espera deja de ser un tormento y se convierte en un entrenamiento espiritual. Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Y cuando Él es primero, aprendes a vivir dentro de ese ritmo divino. Otro aspecto profundo de poner a Dios primero es que te obliga a revisar tus motivos, porque no basta con decir que lo amas. Es necesario examinar por qué haces lo que haces. Muchas personas buscan a Dios solo para evitar consecuencias dolorosas, no por rendirle el primer lugar de su corazón. Otras lo buscan cuando quieren una respuesta urgente, pero lo olvidan cuando la vida vuelve a la normalidad. Y algunas dicen Dios primero, mientras internamente siguen dependiendo más de sus habilidades, recursos o conexiones que de la voluntad divina. Dios no se deja engañar. Él mira la intención antes que la acción. Si lo buscas solo cuando te conviene, Él lo sabe. Si lo buscas solo para recibir y no para obedecer, Él lo sabe. Si lo mencionas con la boca, pero no lo honras con tu vida, Él también lo sabe. Poner a Dios primero significa que tu dependencia está en Él incluso cuando tus circunstancias parecen contradecirlo. Ese tipo de fe es la que abre puertas que el mundo no puede abrir. Porque Dios no honra el esfuerzo humano desconectado de su prioridad, honra al corazón que lo reconoce primero, incluso cuando la situación no cambia. Por eso el creyente que pone a Dios primero aprende a vivir desde la certeza, no desde el temor. Aprende a actuar desde la confianza, no desde la desesperación. Aprende a moverse desde la paz, no desde la presión. Esa transformación interior es la señal más poderosa de que el reino de Dios está gobernando tu vida. Cuando decides poner a Dios primero, tu vida comienza a experimentar un tipo de claridad que no proviene de tu razonamiento, sino del Espíritu. Esa claridad no siempre te muestra todos los pasos, pero te muestra el siguiente. Y eso es suficiente para caminar con seguridad. La mayoría de las personas quiere ver todo el mapa antes de avanzar, pero ese no es el método de Dios. Él revela porciones, no para confundirte, sino para mantener tu corazón anclado en Él. Cuando tú ves el camino completo, dependes de tu lógica. Cuando solo ves el siguiente paso, dependes de Dios.
Y esa dependencia es precisamente lo que revela si Él ocupa de verdad el primer lugar. Porque cuando Dios es primero, tus decisiones dejan de basarse en lo que parece conveniente y comienzan a basarse en lo que Él te dirige a hacer. Esa es la diferencia entre vivir desde el temor y vivir desde la fe. El temor siempre te empuja a buscar seguridad inmediata. La fe te conduce a obedecer incluso cuando no entiendes. El temor te obliga a calcular. La fe te obliga a confiar. El temor te hace huir. La fe te hace avanzar. Jesús sabía que la mente humana tiende a preocuparse por provisión, por futuro, por estabilidad, por resultados. Por eso dijo, todas estas cosas os serán añadidas. Esa frase no es casual. Jesús conoce la condición humana. Conoce la presión de las necesidades diarias. Conoce la carga mental que produce la incertidumbre. Conoce la inquietud que provoca no tener todas las respuestas. Y aún así, Él establece una prioridad contundente. Primero Dios, luego lo demás. Esa es la estructura del reino. Cuando entiendes esta estructura, tu visión cambia por completo. Comienzas a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente te distrae, lo importante te construye. Lo urgente exige reacción, lo importante exige convicción. Muchas personas pierden años enteros dejando que lo urgente los gobierne y nunca descubren lo que Dios realmente podía hacer en sus vidas si hubieran aprendido a honrarle en primer lugar. Cuando tú colocas a Dios en la posición que le corresponde, algo poderoso sucede. El caos exterior deja de determinar tu paz interior. Puedes estar enfrentando un desafío financiero, pero no te gobierna. Puedes estar atravesando un conflicto emocional, pero no te consume. Puedes sentir presión, pero no te quiebra. Puedes estar en una batalla, pero no pierdes claridad. Esa estabilidad no es humana, es espiritual. Proviene de reconocer que Dios no está al final de tus decisiones, está al inicio. Y cuando Él está al inicio, la bendición llega en el tiempo correcto, no en el tiempo que tú intentas forzar. Poner a Dios primero también requiere aprender a discernir entre tu voz, la voz del mundo, y la voz de Dios. Tu voz te habla desde tus heridas, desde tu historia, desde tus temores. La voz del mundo te habla desde la presión, desde las comparaciones, desde las expectativas. Pero la voz de Dios te habla desde propósito, desde verdad y desde eternidad. Cuando Él es primero, su voz se vuelve la guía principal. Ya no decides por impulso, decides por dirección. Ya no reaccionas por emoción, reaccionas por convicción. Ya no buscas resultados rápidos, buscas obediencia profunda. Y esa obediencia es la que abre las puertas que estabas esperando. Por eso, si todo lo que has leído hasta ahora está tocando algo dentro de ti, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase sencilla: Dios primero en mi vida. Escríbelo como un acto espiritual. A veces una declaración pública marca un antes y un después. Es una manera de decir, ya no viviré reaccionando al caos, viviré respondiendo al propósito. Además, ese comentario nos permite unirnos a ti en oración para que Dios complete la obra que comenzó. Continuando, hay un aspecto clave que muchos no entienden. Poner a Dios primero no evita las pruebas, pero cambia la manera en que las enfrentas. La prueba deja de ser un castigo y se convierte en una plataforma para crecer. El desafío deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para fortalecer tu fe. El proceso deja de ser algo que quieres evitar y se convierte en algo que comprendes, porque sabes que si Dios está primero, Él jamás permitirá una temporada que no te dirija hacia un propósito mayor. Y eso hace que incluso en medio del dolor, tu espíritu se mantenga firme. Dios honra a quien lo honra. Y cuando Él es tu prioridad, ninguna tormenta puede robarte el enfoque, ni ningún ataque puede robarte la paz. Ese es el poder de vivir bajo el orden del reino. Cuando una persona decide poner a Dios primero, inevitablemente entra en una dimensión espiritual que le permite comprender la vida desde un nivel más alto. Ya no mira las situaciones únicamente desde lo visible,
sino desde lo que Dios está haciendo detrás de escena. Ese entendimiento no se obtiene de un día para otro. Se forma cuando el corazón se rinde a una verdad que transforma la forma en que interpretas cada experiencia. Dios no compite por el primer lugar. Él exige el primer lugar porque sabe que sin Él nada puede sostenerse. Cuando comienzas a vivir bajo esa revelación, observas que los problemas que antes te consumían ya no tienen la misma fuerza. No porque hayan desaparecido, sino porque tu perspectiva cambió. Antes veías obstáculos. Ahora ves oportunidades para ver la fidelidad de Dios. Antes veías pérdidas. Ahora ves procesos formativos. Antes reaccionabas con ansiedad. Ahora respondes con sabiduría. Esa transición marca la diferencia entre vivir saturado por la carga diaria o vivir guiado por propósito. Cuando Dios está primero, tu mente deja de dividirse entre lo eterno y lo temporal. Aprendes a colocar cada cosa en su lugar y eso te libera de tensiones innecesarias. Muchos viven desgastados porque están intentando sostener responsabilidades que solo Dios puede sostener. Tratan de cargar con el futuro, con la provisión, con la seguridad, con las respuestas, con el control, y ese peso no fue diseñado para el ser humano. Poner a Dios primero significa entregarle ese peso sin temor, confiar en que Él sabe lo que hace incluso cuando tú no lo ves. Ahí es donde la vida del creyente adquiere una fortaleza interior que nadie puede explicar desde la lógica. Una persona que ha puesto a Dios primero puede estar en medio de una tempestad y aún así mantener la calma, no porque ignore la realidad, sino porque conoce profundamente a quien gobierna la realidad. Por eso Jesús repetía constantemente, no temáis. No era una frase motivacional, era una instrucción basada en la revelación de que el temor solo gobierna donde Dios no ocupa el primer lugar. Cuando el temor dirige tus pensamientos, tu alma se vuelve inestable. Pero cuando Dios es primero, incluso tus emociones se alinean con una confianza que supera el entendimiento. Esa es la razón por la que Pablo podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No porque su vida fuera fácil, sino porque había descubierto que el orden interior determina la estabilidad exterior. Ese mismo principio es el que Jesús enseñó cuando dijo que buscáramos primero el reino. El reino no es un lugar físico ni un concepto abstracto. Es el gobierno de Dios sobre cada área de tu vida. Cuando permites que Él gobierne tus decisiones, tus reacciones, tus deseos y tus prioridades, el caos interior desaparece. Y con esa desaparición surge algo que muchos no han experimentado: libertad mental. La libertad mental es la evidencia de que Dios está en su lugar correcto. Es cuando tus pensamientos dejan de ser dominados por lo que podría salir mal y comienzan a ser guiados por lo que Dios es capaz de hacer. Es cuando ya no te atormenta la incertidumbre del mañana, porque reconoces que el mañana está en manos del Padre. Es cuando ya no te sientes obligado a controlar todo, porque entiendes que el control real nunca estuvo en ti, sino en Él. Esa libertad también transforma tus prioridades. Lo que antes te parecía urgente, deja de serlo. Lo que antes te hacía perder la paz, ya no te altera. Lo que antes te hacía reaccionar impulsivamente, ahora te hace reflexionar. Porque cuando Dios es primero, tu vida entera se ordena desde adentro hacia afuera. Y ese orden trae una consecuencia inevitable: dirección espiritual clara. Las personas que no ponen a Dios primero viven confundidas, indecisas, inseguras, llenas de dudas sobre qué hacer o hacia dónde avanzar. No porque Dios no quiera guiarlas, sino porque no han alineado su corazón para escuchar. Cuando el ruido interior gobierna, la voz de Dios se vuelve casi imperceptible, pero cuando colocas a Dios primero, el ruido se apaga. Las voces externas pierden influencia. Tus emociones se estabilizan y tu espíritu se vuelve sensible a la dirección divina. Ahí es donde ocurre una de las transformaciones más poderosas. Comienzas a caminar no por impulso, sino por instrucción, no por miedo, sino por fe, no por presión, sino por propósito. Esa es la recompensa de poner a Dios primero. No solo te bendice, te estabiliza, no solo te guía, te forma,
no solo te protege, te transforma. Cuando una persona finalmente decide que Dios será el primero en cada área de su vida, comienza a experimentar un nivel de discernimiento que jamás había tenido. Es como si de pronto la mente se aclarara, como si las decisiones que antes eran confusas se volvieran comprensibles, como si las emociones que antes gobernaban ahora se sometieran a una autoridad superior. Esto tiene una explicación espiritual. Cuando honras el orden divino, tu espíritu se alinea a la voluntad de Dios, y esa alineación te da acceso a una dirección que no proviene de tu razonamiento, sino del Espíritu Santo. Y esa dirección siempre conduce a paz, incluso cuando la ruta no es la más fácil. Una vida que pone a Dios primero necesariamente aprende a operar desde la obediencia, no desde la conveniencia. La obediencia es el lenguaje del reino. El que obedece manifiesta que Dios gobierna su corazón. Por eso, cuando Dios pide algo que incomoda, expone inmediatamente tu verdadero orden. Si Dios es primero, obedeces aunque duela. Si no es primero, negociarás, retrasarás, justificarás o ignorarás lo que Él te pide. Ese patrón revela quién lleva el control real. Jesús lo dijo con claridad: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo si sienten bonito, ni si todo sale como quieren, ni si es fácil. Dijo si me amáis. El primer lugar se demuestra en acciones, no en emociones. Por eso, cuando decides poner a Dios primero de verdad, notas que tu carácter empieza a cambiar. Te vuelves más firme, más estable, más consciente, más sensible a su voz. Dejas de tomar decisiones precipitadas porque comprendes que la prisa nunca viene de Dios. Dejas de actuar desde la inseguridad porque entiendes que tu identidad no depende de resultados, sino de quién te llamó. Dejas de buscar aprobación humana porque descubres que la única aprobación que realmente trae fruto es la que viene del cielo. Y ese cambio es visible. Las personas a tu alrededor comienzan a notar que ya no reaccionas igual, que ya no te alteras por lo mismo, que ya no te desgastas como antes, no porque seas perfecto, sino porque estás viviendo desde un orden distinto. Es la consecuencia natural de poner a Dios primero. Cuando ese orden se vuelve tu estilo de vida, aparece algo esencial: propósito. El propósito no se descubre cuando tú lo buscas, se revela cuando tú te alineas. Mucha gente quiere conocer su propósito sin haber ordenado su vida espiritual. Pero Dios no revela aquello para lo cual te creó mientras sigas viviendo desde un orden que contradice su voluntad. Porque si supieras tu propósito sin haberlo puesto primero, usarías ese propósito para ti en lugar de usarlo para Él. Por eso el llamado de Mateo 6:33 no es opcional, es la puerta hacia el propósito. Cuando Dios es primero, tu vida se vuelve útil, enfocada, dirigida y fructífera. Te mueves con intención. Tienes claridad para decir sí y aún más claridad para decir no. Entiendes qué cosas son parte de tu asignación y qué cosas solo quieren robarte tiempo. Y en ese proceso, tu espíritu se fortalece, porque sabes que nada se pierde cuando Dios está primero, todo se redime. Si estás aquí leyendo esta parte del mensaje y sientes que Dios te está hablando directamente, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios: Dios gobierna mi vida. Hazlo como un acto espiritual. A veces, algo tan simple como escribir una frase se convierte en una declaración profética que marca un antes y un después. Además, nos permite acompañarte en oración mientras Dios establece este orden en tu corazón. Continuando, hay un punto que debes entender. Cuando pones a Dios primero, Él comienza a abrir puertas que estaban cerradas no porque eran imposibles, sino porque el orden interno no estaba listo para sostenerlas. Dios nunca te dará algo que te destruya. Nunca te entregará una bendición que vaya a competir con Él por el primer lugar. Nunca te llevará a un nivel que tu carácter no pueda sostener. Por eso, antes de abrir una puerta, Él ordena tu corazón. Y cuando ese orden llega, las puertas comienzan a abrirse sin esfuerzo. No porque tú las empujas, sino porque Él las activa. Ahí es donde entiendes que la verdadera prosperidad no proviene del esfuerzo humano desconectado de Dios,
sino de la obediencia alineada con Él. Ese es el resultado inevitable de ponerlo primero. Un crecimiento que no depende de la suerte, sino de la fidelidad divina. Cuando una persona finalmente adopta el hábito de poner a Dios primero en cada área, descubre algo que muchas veces pasa desapercibido. La protección divina no solo se manifiesta en lo que Dios permite, sino también en lo que impide. A veces te preguntas por qué un negocio no salió, por qué una persona se alejó, por qué una puerta aparentemente buena se cerró de manera inesperada. Pero cuando vives desde Mateo 6:33, entiendes que cada puerta cerrada también es una expresión del amor de Dios. Él no solo abre caminos, también te libra de aquellos que parecen buenos, pero que terminarían desviando tu corazón. Y ahí es donde muchos fracasan, porque interpretan la espera como abandono y el silencio como rechazo. Pero una vida que pone a Dios primero aprende a discernir que el silencio divino es dirección, no ausencia. Cuando un corazón se ordena bajo el gobierno de Dios, se vuelve sensible a los tiempos espirituales. Ya no reaccionas con ansiedad cuando algo no ocurre de inmediato, porque reconoces que Dios no trabaja apresurado. El cielo no se mueve por presión, se mueve por propósito, y cuando alineas tu vida a ese propósito, la paciencia deja de ser un peso y se convierte en un arma. Una persona que pone a Dios primero no vive por impulsos, vive por convicciones. Por eso, cuando llega una oportunidad que emociona pero no tiene paz, la rechaza sin miedo, porque entiende que la paz es el sello del Espíritu Santo y que nada que te robe la paz viene de Dios, aunque parezca atractivo. Esta sensibilidad no aparece de la noche a la mañana, es fruto de un orden constante. Cada decisión que tomas poniendo a Dios primero es como un ladrillo que fortalece la estructura interna de tu carácter. Y cuanto más fuerte es esa estructura, menos espacio hay para el engaño emocional o la manipulación espiritual. Cuando pones a Dios primero, incluso tus batallas cambian. Ya no peleas por sobrevivir, peleas desde victoria. Ya no avanzas tratando de ganar, avanzas sabiendo que Cristo ya venció. Y esa perspectiva transforma la manera en que enfrentas desafíos. Ante un problema, en lugar de decir, ¿cómo salgo de esto?, dices, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? En lugar de sentir que todo depende de tu fuerza, recuerdas que tu fuerza depende de cuán cerca estás de Dios. Y cuanto más cerca estás, más consciente eres de que ninguna batalla es eterna y ninguna prueba es pérdida cuando Dios la usa para fortalecerte. Además, poner a Dios primero trae algo que el mundo no comprende: estabilidad emocional. No porque ya no sientas, sino porque tus emociones dejan de ser el centro de tu vida. Ya no te gobiernan, se someten al orden espiritual que has establecido. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a discernir qué palabras responder y cuáles ignorar. Empiezas a elegir la paz incluso cuando otros eligen el conflicto. Y no porque seas indiferente, sino porque entiendes que nadie merece el trono que le pertenece a Dios, mucho menos tus emociones. Cuando entiendes esto, descubres que poner a Dios primero también ordena tus relaciones. Comienzas a rodearte de personas que suman en tu fe en lugar de robar tu energía espiritual. Identificas con más facilidad las conexiones que vienen de Dios y aquellas que vienen del desgaste emocional. Dejas de invertir tiempo en relaciones que drenan tu propósito y empiezas a cuidar aquellas que Dios usa para edificarte. Una vida que pone a Dios primero no está llena de ruido social, está llena de conexiones con propósito. Y ese orden trae otra consecuencia inevitable: claridad de identidad. Ya no buscas validación en lo que haces, en cómo te ven o en lo que posees. Tu valor ya no depende de lo externo, sino de la voz que te llamó. Y cuando tu identidad se afirma en Dios, te vuelves inquebrantable ante críticas, comentarios, comparaciones o expectativas ajenas. Ya no necesitas demostrar nada, simplemente eres quien Dios dijo que eres. Finalmente, cuando pones a Dios primero, descubres que la provisión deja de ser una preocupación constante.
no porque todo sea fácil, sino porque entiendes que Dios nunca abandona a quien decide honrarlo con el primer lugar. Él sostiene, respalda, abre caminos, provee creatividad y da favor donde nadie lo esperaba. La vida deja de sentirse como una lucha interminable y comienza a sentirse como una misión guiada. No estás improvisando, estás caminando en un plan diseñado por Dios. Cuando una persona realmente decide vivir Mateo 6:33, comienza a notar algo profundo. Dios no solo guía su camino, empieza a enderezarlo. Muchas veces oras por dirección, pero continúas caminando con un corazón dividido, con prioridades mezcladas, con decisiones que parecen espirituales, pero siguen basadas en urgencias humanas. Sin embargo, cuando estableces que Dios tiene el primer lugar en todo, tu vida entra en un orden que transforma incluso la manera en que interpretas lo que te sucede. Ya no ves los retrasos como obstáculos, sino como protección. Ya no ves la espera como frustración, sino como entrenamiento. Ya no ves los cambios repentinos como caos, sino como reacomodos divinos. El corazón que pone a Dios primero aprende a reconocer patrones espirituales que antes pasaban inadvertidos. Empieza a notar que ciertas puertas no se abrieron no porque Dios te negara algo, sino porque te estaba librando de consecuencias que tú no podías ver. Comienza a comprender que ciertos encuentros fueron enviados por Dios y otras conexiones fueron removidas por Él. Y lo más impactante es que al poner a Dios primero tu discernimiento se vuelve más agudo, no porque tengas más información, sino porque tu espíritu se vuelve más sensible. Empiezas a sentir cuándo avanzar y cuándo quedarte quieto. Entiendes que no todo lo bueno es voluntad de Dios y que lo perfecto siempre requiere espera, obediencia y una mente en paz. Cuando una persona se mueve bajo este orden, su alma se estabiliza. Ya no vive por impulsos, sino por instrucciones. Ya no se apresura por presión social, sino que se mantiene firme hasta oír la dirección clara del Espíritu. Y esa firmeza produce una consecuencia que pocos imaginan: descanso interior. No un descanso emocional pasajero, sino un reposo espiritual profundo que afecta tu manera de trabajar, de decidir, de relacionarte, de enfrentar retos. El reposo no significa inactividad, significa seguridad. Seguridad de que no estás caminando solo, seguridad de que no te estás moviendo a ciegas, seguridad de que incluso cuando no ves el panorama completo, Dios sí lo ve. Y esa seguridad crea estabilidad emocional que antes parecía imposible. Cuando pones a Dios primero, tus reacciones cambian. En vez de explotar cuando algo sale mal, consultas al Señor antes de hablar. En vez de angustiarte cuando un plan se cae, te preguntas, ¿qué está preparando Dios detrás de escena? En vez de desgastarte tratando de controlar lo que no puedes, entregas lo que pesa y recibes paz donde antes solo había tensión. Eso hace que el ambiente espiritual de tu vida cambie por completo. Tu hogar se vuelve más liviano. Tus decisiones se vuelven más sabias. Tus relaciones se vuelven más sanas. Tu mente se vuelve más clara. Porque todo aquello que está ordenado bajo Dios se vuelve estable, fuerte y fructífero. Cuando alguien decide poner a Dios primero, también descubre la importancia de la vigilancia espiritual diaria. No basta con decirlo una vez. Es una postura continua, un hábito, una forma de vivir. Cada mañana, con cada decisión, en cada conversación, vuelves a elegir a quién darás el primer lugar. Y esta práctica constante va moldeando tu carácter de una manera silenciosa pero evidente. La gente alrededor empieza a notar que eres más firme, más centrado, menos alterado por lo que antes te afectaba. No porque te has vuelto insensible, sino porque has aprendido a depender. Has aprendido a dejar de cargar lo que Dios nunca te pidió cargar. Has aprendido a entregar lo que antes guardabas con temor. Has aprendido a confiar en lo que antes querías controlar. Y esa transformación interior es imposible de ocultar. Ahora escúchame bien. Este camino espiritual no se recorre solo.
Dios te guía, pero tú decides avanzar cada día. Por eso, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero significativo. Escribe en los comentarios: Dios es primero en mi vida. No lo escribas por costumbre, escríbelo como declaración de fe, como pacto, como recordatorio para tu propia alma. Porque declarar lo que crees fortalece lo que practicas. Y cuando otros lean tu comentario, estarán siendo inspirados por tu decisión. Hay poder en compartir lo que Dios está haciendo en ti, porque tu testimonio edifica, anima y abre puertas para otros que también están buscando orden espiritual. La vida cambia cuando Dios es primero. Tus días cambian, tus decisiones cambian, tu destino cambia. Y esta parte del proceso es crucial para que entiendas que no estás escuchando esto por casualidad. Dios te está llamando a un orden nuevo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tu vida entra en un nivel de orden espiritual que transforma incluso tu capacidad de enfrentar temporadas de prueba. Antes, cualquier dificultad tenía el poder de desestabilizarte. Ahora, cada desafío se convierte en una plataforma donde Dios muestra su fidelidad. Una persona que ha aprendido a honrar a Dios primero no se quiebra ante la adversidad porque entiende que la prueba no llega para destruirlo, sino para perfeccionarlo. Jesús nunca prometió ausencia de problemas. Prometió presencia en medio de ellos. Y esa presencia solo es evidente cuando lo reconoces como tu prioridad absoluta. Cuando vives así, descubres que la fortaleza espiritual no proviene de cuánto sabes, sino de cuánto confías. La fe madura no se expresa en momentos de comodidad, sino en los momentos en que no entiendes, pero aún así obedeces. Cuando Dios es primero, tu corazón deja de exigir respuestas inmediatas y aprende a caminar con la certeza de que cada paso está vigilado desde el cielo. Ese tipo de fe no se construye leyendo sobre ella, se forma caminando por ella. Otra evidencia profunda de que Dios es primero es que comienzas a experimentar una paz que no puede explicarse racionalmente. Es la paz que Jesús describió como una que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no llega porque todo esté funcionando bien. Llega porque tu espíritu ha aprendido a descansar incluso cuando lo visible no coincide con los deseos de tu alma. Es una paz que te permite pensar con claridad mientras otros se dejan llevar por el pánico. Es una paz que te permite decidir sin sentir presión, incluso cuando las circunstancias insisten en apurarte. Es una paz que solo se manifiesta cuando el trono de tu corazón está ocupado por quien realmente gobierna el universo. Esa paz es una señal inequívoca de que tu vida está alineada con Mateo 6:33. Vivir con Dios primero también impacta la manera en que manejas tus recursos, no solo tu dinero, sino tu tiempo, tu energía, tus habilidades, tus relaciones. Todo empieza a alinearse con el reino. Dejas de invertir tu energía en cosas que no producen fruto eterno. Dejas de desgastarte en actividades que alimentan tu ansiedad, pero no tu propósito. Incluso tus decisiones financieras cambian, porque entiendes que no eres dueño de lo que tienes, sino administrador de lo que Dios te confió. Y cuando Dios es primero, administras con sabiduría, no con miedo. Sabes cuándo sembrar y cuándo guardar. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Y esa administración guiada por Dios evita que caigas en ciclos de escasez emocional, espiritual o material. Además, cuando Dios es primero, descubres que el enemigo pierde terreno en áreas donde antes tenía acceso. Ya no puede manipular tus emociones con la misma facilidad. Ya no puede sembrar pensamientos que te desvíen. Ya no puede aprovechar tus debilidades para destruir tu enfoque. Porque donde Dios gobierna, el enemigo no puede operar. Eso no significa que los ataques desaparecen, sino que pierden eficacia. Lo que antes te derribaba, ahora solo te empuja a buscar más de Dios. Lo que antes te frustraba, ahora te vuelve más firme. Lo que antes te confundía, ahora fortalece tu discernimiento. Eso es fruto directo de poner a Dios primero. La madurez espiritual se acelera. También notarás que tus decisiones dejan de ser impulsadas por la aprobación de otros. Una persona que vive para agradar a Dios
primero se vuelve libre de las expectativas ajenas. Ya no necesita encajar en estándares humanos. Ya no depende de la validación externa para sentirse en paz. Porque cuando Dios es primero, su voz pesa más que cualquier opinión. Y esa libertad mental cambia por completo tu manera de vivir. Te atreves a decir no, cuando antes te sentías obligado a decir sí. Te atreves a tomar decisiones que incomodan a otros, pero que honran tu propósito. Te atreves a dejar lugares donde ya no tienes que estar. Te atreves a avanzar hacia lo que Dios te está llamando, sin pedir permiso a quien no entiende tu asignación. Una persona que pone a Dios primero no vive a la defensiva, vive dirigida, no vive reaccionando, vive respondiendo, no vive intentando controlar, vive confiando. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y avanzar espiritualmente. Finalmente, cuando Dios es primero, cada parte de tu vida adquiere sentido. No porque todo sea perfecto, sino porque todo se integra dentro del propósito divino. Incluso los errores pasados se convierten en testimonios. Incluso los momentos difíciles se convierten en sabiduría. Incluso las pérdidas se convierten en preparación. Ese es el poder de honrar el orden del reino. Dios toma tu historia y la alinea con su gloria. Cuando decides poner a Dios primero, descubres que tu vida deja de estar marcada por la improvisación. Empiezas a vivir con propósito. Ya no caminas reaccionando a las circunstancias, sino avanzando desde la convicción. Esa convicción produce un orden interno que se refleja en todos tus pasos. Tus prioridades se reorganizan. Tus decisiones se limpian de ruido emocional. Tu corazón deja de vivir dividido entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. Porque cuando Dios es primero, lo que Él quiere se convierte en lo que tú deseas. Esa unidad interior es una de las mayores bendiciones que un creyente puede experimentar. La doble mente desaparece. El alma deja de estar partida. El espíritu toma el control. Y cuando eso sucede, empiezas a experimentar un nivel de estabilidad que mucha gente no entiende. Porque no depende del clima emocional del día. No depende de las noticias. No depende del comportamiento de los demás. Depende únicamente de tu alineación con el reino. Y esa alineación produce una estabilidad que no puede fabricarse con libros de autoayuda, ni con motivación humana, ni con frases positivas. Esa estabilidad solo nace cuando tu corazón está rendido por completo a Dios. Otra manifestación poderosa de poner a Dios primero es que empiezas a reconocer su guía incluso en los detalles más pequeños. Cosas que antes parecían coincidencias, ahora las ves como direcciones divinas. Situaciones que antes considerabas simples eventos, ahora las reconoces como intervenciones. Porque cuando Dios es primero, tu percepción espiritual se agudiza, te vuelves sensible a la voz suave del Espíritu Santo, y en esa sensibilidad encuentras dirección, corrección, protección y sabiduría. Dios empieza a hablarte a través de conversaciones, circunstancias, silencios, escrituras y momentos inesperados. Esa capacidad de discernir es uno de los frutos más significativos de una vida que ha decidido honrar Mateo 6:33 como principio innegociable. Además, cuando Dios es primero, tus relaciones comienzan a transformarse, se purifican, se ordenan, se alinean. Algunas relaciones se fortalecerán porque Dios las quiere en tu vida. Otras se debilitarán porque no pertenecen a tu propósito. Y aunque al principio duela, la eliminación divina siempre produce expansión, porque Dios nunca quita sin intención. Cuando remueve personas o ambientes es porque está preparando espacio para algo mayor. Una mente que ha puesto a Dios primero no se aferra a lo que Él está tratando de mover. Aprende a soltar con paz, aprende a aceptar con madurez, aprende a confiar con obediencia. Ese nivel de desapego santo evita que quedes atado a relaciones que drenan, manipulan o desvían, porque una persona que ha puesto a Dios primero ya no vive por necesidad emocional, sino por dependencia espiritual. Otro aspecto profundo es que, cuando Dios es primero, tu identidad se fortalece.
Dejas de mendigar valor en los lugares equivocados. Dejas de construir tu autoestima en logros pasajeros o en opiniones humanas. Encuentras tu valor en lo que Dios dice, no en lo que otros piensan. Y cuando tu identidad se ancla en Dios, ninguna crítica te derrumba y ningún elogio te intoxica. Te vuelves estable, sobrio, centrado, porque ya no necesitas demostrar nada, simplemente eres lo que Dios dijo que eres. Esa identidad madura te permite moverte con seguridad, hablar con claridad y actuar con determinación. También comenzarás a notar que tus oraciones cambian. Ya no son listas de peticiones desesperadas. Se convierten en conversaciones profundas. Oras menos desde el miedo y más desde la confianza. Oras menos pidiendo y más agradeciendo. Oras menos intentando controlar a Dios y más permitiendo que Él te transforme. Y esa transformación interior tiene un efecto externo visible. Tus decisiones empiezan a producir fruto. Donde antes había ciclos repetitivos, ahora hay avance. Donde antes había desgaste, ahora hay dirección. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había puertas cerradas, ahora hay provisión. Porque cuando Dios es primero, todo encuentra su lugar. En muchos casos, Dios empezará a abrir caminos que estaban bloqueados. No porque tú te esforzaste más, sino porque Él se convirtió en tu prioridad. La gente verá oportunidades manifestarse en áreas donde antes solo había obstáculos. Verás bendiciones que no pediste llegar en el momento exacto. Verás soluciones que no planeaste aparecer de forma natural y sabrás que no provienen de tu habilidad, sino de tu orden espiritual. Finalmente, poner a Dios primero te prepara para temporadas que todavía no han llegado. Te cimenta antes de la tormenta, te fortalece antes de la prueba, te afirma antes del desafío, porque Dios siempre entrena primero y expone después. Siempre forma antes de promover, siempre sostiene antes de demandar. Y ese entrenamiento empieza en lo invisible, en lo íntimo, en lo profundo del corazón. Llegamos al final, pero lo que Dios empezó en tu corazón hoy no termina aquí. Esta palabra no fue casualidad, no fue un video más, fue una cita divina, porque cuando un hijo de Dios decide ponerlo primero, el cielo entero se mueve a su favor, y tú lo sabes, lo sentiste mientras escuchabas cada parte, algo en tu interior se alineó, algo se despertó, algo se afirmó. Ahora te toca decidir qué vas a hacer con lo que recibiste. Puedes apagar este video y seguir igual, o puedes tomar esta enseñanza como un punto de quiebre espiritual en tu vida. Porque cuando pones a Dios primero, todo lo demás ocupa su lugar natural. Y si este mensaje llegó a ti hoy, no lo guardes solo para ti. Necesitas compartirlo para que alguien más despierte, para que otra persona sea levantada, para que Dios use tu obediencia como canal de impacto. Así que antes de irte, te pido algo con amor, pero con firmeza. Si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete ahora mismo. No para inflar un número, sino para que no te pierdas lo que Dios quiere seguir hablándote. Activa la campanita, porque cada palabra que subimos aquí es parte de tu crecimiento. Y comparte este video con al menos una persona. Hazlo por esa vida que hoy necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste. No permitas que el enemigo silencie los mensajes que edifican tu fe. Tú eres parte de esta batalla. Gracias por llegar hasta aquí. Oro para que el Señor te guíe, te sostenga y te sorprenda en cada paso que des. Que su paz te cubra, que su presencia te acompañe. Que su favor abra caminos frente a ti. Y recuerda siempre esto. Cuando Dios es primero, nada te falta. Te espero en el próximo video.